Bueno, nunca se puede estar en paz en este país, ¿no? Y mucho menos con la economía y la política. Rumores y versiones. ¿Quién lo dijo? Sergio Massa, el actual presidente de la Cámara de Diputados, quien suena fuerte con esta posibilidad de ser el superministro o tal vez el nuevo ministro de Economía, y Batakis, que recién viene de los Estados Unidos, que no lleva ni un mes en funciones. ¿Qué puede pasar con ella? ¿Qué puede pasar con el gabinete de Alberto Fernández? Bueno, y en este contexto, el propio Sergio Massa habló en medio de estas versiones que lo ponen en el centro de los posibles cambios del gabinete y compartió mensajes en sus redes diciendo esto: veo muchos rumores y versiones, no tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre hoy y el sábado, dijo Massa, y siguió. Vi que aparecieron supuestos proyectos de mi autoría que circulaban alrededor de las medidas económicas y de las del Banco Central, que quede claro que venimos trabajando en línea con ese banco y el Ministerio de Economía. Y terminó: cuando tenga algo que decir o el gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes. ¿Qué pasará entonces con el gabinete y qué cambios podrán venir? Bueno, con el análisis estamos para hacerlo justamente con Ignacio Liendo, que siempre lo decimos, analista político, que en este país uno nunca se aburre. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Silvia? Mucho gusto. Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? No es apto para cardíacos. Una semana parece un año parece un siglo. Sí. Cosas por el estilo, ¿no? Bueno, hay muchísimos rumores en torno a la llegada de Massa al gabinete. Esto es claramente el anuncio más largo de la historia de la política, ¿no? Porque todos sabemos de la ambición de Sergio Massa, de sus capacidades y de su intención manifiesta de ser presidente y el rol que ocupó en el frente de todos en ese largo camino que tiene que ver con su inquietud de ser presidente. Entonces, se han alimentado estos rumores, estas versiones, en gran medida promovidas por el propio Massa y su entorno, y en última instancia es la última opción que tiene el gobierno. Sergio Massa, a partir de su voluntad política, es la última opción que tiene el gobierno de consolidar la unidad del frente de todos, darle un vuelco a la gestión y la crisis ante la pérdida de popularidad y de capacidad de gestión de la palabra del presidente, la última oportunidad de poder cambiar las expectativas y darle un vuelco al gobierno. Fíjate que hay unos indicios interesantes. En el caso de que finalmente se confirme la llegada de Sergio Massa al Ejecutivo, hay una serie de datos que son muy importantes en orden a estos rumores. Por ejemplo, han subido el valor de los bonos en dólares del gobierno, el valor de las acciones argentinas en el mercado de Nueva York, en Wall Street, y pudo colocar muy favorablemente deuda en pesos en el mercado interno. Ayer el gobierno, todo ejecutado por el lento pero persistente desembarco de Massa en el gabinete, que ya viene ocurriendo a través de funcionarios de tercera y segunda línea, quienes ayer, tanto en el Banco Central como en Economía, fueron los artífices de esta colocación favorable de deuda en un cambio claro ya de expectativas, con lo cual todo haría indicar que una vez que pueda reunirse con el presidente podría concretarse lo que no se concretó aquel domingo, en el que finalmente Alberto Fernández y Cristina Fernández decidieron que Silvina Batakis fuera la ministra. En este juego de ajedrez, donde por supuesto Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, juega un rol preponderante, mucho más que el propio presidente Alberto Fernández, uno se pregunta los nombres que también están dando vueltas en estos rumores y versiones que el propio Massa, bueno, sale a hablar en su cuenta de Twitter. Mansur y Capitanich. Mansur sigue como jefe de gabinete. Capitanich ocuparía ese cargo que es el que le gusta a Cristina Fernández, que también ya lo tuvo en su gobierno. Bueno, en las versiones anteriores y los rumores de aquel domingo ya de hace un mes, donde se produjo solamente el cambio de Batakis y los mercados penaron ese cambio pidiendo una transformación mayor que en apariencia se produciría ahora, Massa sonaba con la suma del poder público, ¿no? La jefatura de gabinete, el Ministerio de Economía y lo que implica allí energía, FIP y los vínculos con el Banco Central.
los rumores hoy hablan de que le alcanzaría o bastaría para la transformación en general del gobierno y la inquietud del propio Massa con el Ministerio de Economía, con lo cual, y esos resortes que te digo, con lo cual aparentemente Mansur, que es un hombre que ha hecho una muy buena gestión, ha contribuido de alguna manera a la estabilidad del frente y todo del gobierno, y con muy buena llegada a todos los gobernadores y con vínculos en el exterior, seguiría en el gabinete. Está claro que Capitanich es un jugador de la vicepresidenta con gran proyección y siempre aparece en las distintas ternas o en las distintas promociones, pero en este caso tendría menos acciones y todo aparentemente seguiría como está en la jefatura de gabinete. Eso tiene una lógica muy clara que tiene que ver que en el sistema político argentino el jefe de gabinete tiene un poder muy grande porque puede redireccionar las partidas del presupuesto. Entonces, darle a Massa todo el poder de la jefatura y además de economía es mucho. En el marco de la negociación podría solamente ser economía. Pero como vos dijiste al principio, no se sabe hasta que no se confirme efectivamente estas versiones, en el caso de que así fuera, y eso podría estar ocurriendo entre hoy y mañana cuando el presidente se reúna con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y allí aparentemente se tomaría una definición. Sí, allí las imágenes está ahí la estamos viendo a Silvina, eso te iba a decir. Sí. No llegó al mes de su trabajo y yo me imagino, ¿no? Vuelve de Estados Unidos, dice fue muy positiva la reunión con el Fondo Monetario Internacional, de pronto se encuentra que no sabe si le van a dejar abrir la puerta de su despacho del Ministerio de Economía, ¿no? Porque ya suenan otros nombres. Lo cierto es que este divorcio entre el gobierno y los ciudadanos está tan marcado, ese momento que está viviendo, esa crisis que se está viviendo en el país, y uno se pregunta, ¿cuándo va a haber medidas económicas? ¿O se está mirando solamente, el gobierno solamente está mirando las elecciones del 2023 y en el medio la ciudadanía que aún sigue en una incertidumbre sin saber qué va a pasar con la economía en este país? Está clarísimo. Bueno, hay que ver cuando Batakis vuelva al ministerio si está su taza de café todavía. Presumiblemente sí, seguiría en el marco, insisto, de estas versiones como secretaria de Finanzas, que fue lo que fue a hacer a Estados Unidos y tener el vínculo con el fondo y tratar de ordenar la implementación del programa con el fondo. Ese sería el rol de Batakis en el marco de estos rumores, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro, lo que vos decís, es muy importante. La sociedad está, al mismo tiempo que está autonomizada ya de la política y del gobierno, sufre la incertidumbre de las disputas de poder al más alto nivel de la cúpula de gobierno y entre el oficialismo y la oposición, toma distancia y espera verdaderas transformaciones y sin duda castigará a unos y a otros en las elecciones del año que viene. Mientras tanto, si es que se puede sostener la calle en el tiempo que queda. Hay un dato clave acá que son, en política y en economía, hay un punto de intersección que son las expectativas. Por eso te digo que es la única opción que tiene el gobierno es que más ingrese el gobierno y torcer las expectativas y dar cuenta de esa inquietud social y al mismo tiempo y por ello ser competitivos para el año que viene. Ese es el corazón de la cuestión. Claro. Esperamos medidas para el lunes, ¿no? Si no... Generar confianza, sobre todo, que está cada vez más difícil. Exacto. Ignacio, muchísimas gracias y por supuesto no descansamos porque seguramente sábado o domingo vamos a tener novedades. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo.